Bendito sea el Dios nuestro, generoso y fiel, que guarda verdad, el Dios que nos ha favorecido. Sea su nombre destacado, glorificado, engrandecido. Como dice la palabra, que sea visto en el mundo y predicado a las naciones. Que los pueblos todos alaben el nombre del Dios de Israel, el Dios único, el que nos amó, el que dio a su Hijo por nosotros, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, el Dios que amamos porque nos amó primero. En ese nombre te saludamos y bendecimos a nuestros hermanos en las naciones, todos aquellos que a través de los diferentes medios están conectados con nosotros. Llegue a ustedes y a vuestros hogares la paz del Señor, su misericordia y todo lo generoso del Dios que se complace en tener misericordia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Me siento muy feliz de poder ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida. En esta noche me propongo comenzar una serie de estudios con ustedes acerca de la verdad. En muchas ocasiones se ha hablado de la verdad. Inclusive tengo una serie de muchos mensajes acerca de la verdad. Pero el Señor hace unos días me inquieta, me tiene inquieto, entiendo que me está hablando, quiere que toque un aspecto de la verdad que es muy importante. Hoy me propongo enseñar, o más bien introducir el tema. Si Dios aplica la palabra, amén, pero no tanto vamos a recibir una aplicación a la vida personal, sino que vamos a ir añadiendo en el conocimiento de Dios para que la verdad sea revelada y luego el Señor vaya aplicando en el futuro la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre aplica porque estamos estudiando a Dios y su palabra y su propósito. No podemos hablar de la verdad si no hablamos de la esencia misma de la verdad. Por eso he titulado el tema de hoy, el Dios de verdad o el Dios de la verdad. Y quiero introducir estos mensajes con un pasaje muy inspirado de Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Moisés mismo en este pasaje, amados, manifiesta que está inspirado. Él dice en Deuteronomio 32, del 1 hasta el versículo 4, dice: escuchad, cielos, llamar atención a los cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moisés le dice al cielo: escúchenme, voy a hablar en nombre del Señor con palabra inspirada de Dios. Oiga también la tierra y nos habla a nosotros, los habitantes de la tierra de todas las generaciones. Y dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dice el versículo 3 de Deuteronomio 32, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y por ahí sigue hablando el siervo de Dios. Miren ustedes aquí esta revelación. Yo creo que el siervo de Dios, Moisés, tenía una
sobredosis del Espíritu Santo cuando definió a Dios, su naturaleza, con unas palabras tan precisas, tan exactas. Y no voy a seguir tanto el orden de estos pensamientos, sino que voy a sustraer, dependiendo el interés que tengo en revelar lo que Dios quiere que yo enseñe a ustedes. Dice aquí en el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Dios de verdad. Mis amados, la verdad no es un concepto. La verdad no es una idea. Un diccionario puede definir la verdad como un juicio que no se puede refutar, que racionalmente no se puede negar. Eso puede ser un concepto, una definición de diccionario. Hay verdades que son científicas, filosóficas, pero yo voy a hablar de la verdad desde el punto de vista de Dios. Lo que es la verdad según la revelación de Dios. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad es Dios. Cuando Moisés habla de Dios, en el versículo 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré. El nombre de Jehová proclamaré. Ahí el nombre Jehová, como se revela en Éxodo, capítulo 4, capítulo 6, donde Dios se revela a Moisés y Dios dice a Moisés que él no habló a los padres, no se reveló con ese nombre a los padres, sino que por primera vez en esta ocasión se revela con el nombre Jehová o Yahvé, Yahweh, que significa el que existe por sí mismo, el autoexistente. Porque esa palabra, Yahweh, está relacionada en hebreo con el verbo ser. En otras palabras, es el que es. El que es. El que existe por sí mismo. Aquel cuya vida no depende de ninguna otra vida. Aquel que es el autor de la vida. En él estaba la vida. Él es el que originó la vida. Todo lo que existe fue creado por él. Pero la verdad es lo que es. Lo que es la verdad. Y lo que es Dios. Yo no estoy filosofando. Dios, Yahvé, Yahweh, es el autoexistente, el que existe por sí mismo, el que hace que todo exista. Él es la verdad. Él en sí mismo es la verdad. Él no es la verdad tanto porque todo lo de Él es verdadero y por ser el único Dios verdadero, sino que en esencia misma, en naturaleza, en carácter, Él es verdad y es en sí mismo la verdad. Por eso cuando Dios se revela en Jesucristo, dice Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando habla del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no ha recibido, el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque es la persona de Dios.
el Hijo, que es el mismo resplandor y la misma sustancia del Padre, se declara a sí mismo como la verdad. Dios en sí es la verdad. El que conoce a Dios conoce la verdad. El que ama a Dios ama la verdad. Más adelante, cuando hablemos de cómo la verdad llega a nosotros por la revelación, por el nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, me voy a detener a hablar acerca de cómo la verdad nos debe afectar a nosotros. Pero es muy importante que conozcamos al Dios de verdad, al Dios que es la verdad. Yo creo que Moisés no pudo definir o describir a Dios con palabras más precisas y más exactas que las que usó. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de Dios como la verdad, pero como lo dice aquí Moisés, es impresionante. Vamos a estudiar algunas de las palabras que él usa para definir al Dios de verdad. Ya en sí el nombre de Dios, el nombre, Yahvé, Yahweh, implica verdad. El Apocalipsis dice el que es, el que era y el que ha de venir. No hay tal cosa como una verdad que no existe. Algo es verdadero si existe. Pero cuando hablamos de Dios, no estamos hablando que simplemente existe, sino que Él es en sí mismo la existencia. Él es la vida. Él siempre fue. Él nunca ha dejado de ser. Y Él siempre será. Por eso es la verdad. En sí mismo es la verdad. Por su vida, por su existencia es la verdad. Por lo que Él representa como creador y sustentador, Él es la verdad. Pero Él es verdad en naturaleza, en carácter, en su manera de pensar. Miren lo que dice Moisés. Primeramente, Moisés dice en el versículo 4, Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Óiganlo bien, Dios de verdad. La palabra hebrea, verdad, es la palabra emuná. Esa palabra significa literalmente firmeza. Firmeza. La verdad es firme. Es firme. Significa también seguridad. Seguridad. Se traduce fidelidad, honradez, lealtad o leal, lo que es veraz. Eso es emuná. De hecho, esa palabra se traduce también como fe, porque la fe es la certeza misma de la verdad. Aunque no lo veamos. Más adelante voy a abundar más en ese concepto, en esa enseñanza. Pero noten ustedes la definición de la palabra emuná, significa firmeza. Dios es firme, la verdad es inconmovible. La verdad no se muda. Por eso la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo que es verdad no cambia. No, la verdad no se transforma en otra cosa mañana.
U- La verdad es siempre lo mismo. Y aplicado a Dios mucho más. El trono de Dios no tiene ruedas. Es un trono eternamente estable. Así es todo lo relacionado con Dios. Dios es estable. De hecho, esta palabra también viene de una palabra, emun, que significa lo establecido. Por eso es confiable, porque no se muda. Dice que en Dios no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dijo, por eso usé el texto del Apocalipsis, el que es, el que era, el que será siempre. Porque la verdad siempre es. No hay tal cosa que algo sea verdad hoy y que sea mentira mañana. Si es verdad, siempre es verdad. Aplicando eso a la fuente de la verdad, que es Dios, es mucho más revelador el concepto o la enseñanza. Y a medida que voy enseñando, por el Espíritu Santo vaya aplicándolo a su vida. Por eso la Biblia nos enseña acerca de la firmeza, de la estabilidad. La fidelidad significa guardar siempre la verdad. Eso es fidelidad. Dice, esa persona es fiel. Nadie es fiel porque lo sea un solo día. Fidelidad es la verdad vivida permanentemente. Dios es fiel porque Dios no cambia, porque Dios siempre es el mismo, porque es el Dios de verdad. Es el Dios que cuando establece algo no lo cambia. Más vamos a ver que dice que Dios es perfecto. Lo perfecto no se cambia. La verdad es perfecta. Así que emuná, lo creíble de Dios, lo que Dios ha revelado que es creíble y que debiéramos de creer a través o por medio del don de la fe. Lo primero, literalmente la palabra emuná significa firmeza. A mí me ministra mucho eso. Siempre digo que hay dos cosas que me favorecen. Y es que hay un Dios. Y lo segundo es que ese Dios no cambia. Por eso yo puedo estar seguro cuando confío en Él. Porque no me va a salir con otra cosa mañana. Lo que me dijo ayer, me lo dice hoy y lo dirá siempre. La verdad provee confianza. La verdad es confiable, por eso esa palabra se puede traducir como lo que es confiable. La palabra emuná viene de emun, que significa lo establecido, lo confiable, confiabilidad, lo fiel, lo verdadero. Lo confiable. Es confiable porque es firme, porque se estableció, porque nunca cambia. Dios no cambia. Por eso Jesús dijo, sea nuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal procede. Sí, sí, no, no, lo demás procede del mal. Ser consecuente con la verdad es siempre ser fiel, estable, confiable. Cuando una persona es variable, oscila, un día dice una cosa, mañana dice otra cosa, luego se contradice, perdónenme, ahí no hay verdad.
ahí no hay verdad. Crea desconfianza e inseguridad cuando una persona es cambiante, que hoy nos dice una cosa y mañana hace otra cosa. Por eso la palabra emuná, justamente la definición de emuná, que ahí dice el Dios de verdad, tiene que ver con lo que es estable, con lo que es confiable, con lo que es veraz, y el significado literal es firmeza. Estamos entendiendo, cuando usted piense en Dios, piense en firmeza, en fidelidad, confiabilidad, lealtad, integridad. Y eso es en esencia, en naturaleza. Usando la palabra del epístola a los Hebreos, la sustancia, la fe, que es la palabra emuná también, verdad y fe, es lo mismo en el hebreo. En el Nuevo Testamento es otra cosa, pero el concepto es el mismo, la idea, la fe es la certeza, es la certeza, es la sustancia. Es Hebreos capítulo 1 también, cuando habla de Jesús. Él es de la misma sustancia del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Por eso Él es verdad y es la verdad. Cuán hermoso es confiar en la persona de Dios, amados, en su palabra, que más adelante hablaremos de eso en otro tema, quizás ahora lo mencionemos solamente, pero después hablaremos de eso, porque todo lo que tiene que ver con su persona es verdad. Entonces, miren, de esa palabra, el Dios de verdad, que habla él ahí, que estoy diciendo, que es el Dios verdadero, porque es el único Dios que hay. Los demás dioses no son dioses, son ideas humanas, son ídolos, son imágenes. El Dios único, verdadero, el autoexistente, ese es Dios de verdad, el Dios de la verdad, el Dios confiable, el Dios leal, el Dios firme, el Dios que estableció y nunca cambia. Esa palabra, ya dije, emuná viene de emun y viene, y de emun también viene a la amán, que significa ser firme o ser fiel. Fíjate una cosa. Toda palabra que se deriva de emuná, como emun, y la palabra amán, significa lo mismo, ser firme o fiel. Confiar, creer, se traduce también. Se puede traducir ser genuino. Ser genuino. Se traduce certero. La verdad es confiable. La verdad es genuina. ¿Conocen esa palabra? Algo genuino, algo que es auténtico, algo que no es un disfraz, que no es una apariencia, que es lo que usted ve, lo que usted palpa, lo que usted percibe, es real, porque es genuino, no es falso, no es falsificado. Ese es nuestro Dios, el Dios de verdad. Viene esta palabra que significa certero, amán, certero. Es como la saeta que se lanza y da en el blanco. La verdad es certera.
La verdad no anda al azar, fortuitamente, a lo que puede ocurrir. La verdad no es lo que puede ocurrir. La verdad es lo que ocurrió. O lo que puede ocurrir si está en el plan de Dios. Porque ya, si fue concebido a la mente de Dios, va, aunque no se haya cumplido, es certero. Pero dice que esa palabra se traduce fiel, lealtad, seguridad, verdad, verificar. La verdad es verificable. Naturalmente, para nosotros, en nuestra dimensión como seres humanos, que vivimos en el tiempo y en el espacio, no todo lo de Dios lo podemos verificar. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos que Dios es verdad, que Dios no miente ni puede mentir, porque es la verdad, y que es firme, y que es estable, y que no cambia, y que es leal, y que es certero. Entonces, eso es verificable. Y por eso lo creemos. A la única persona que yo le creo, sin cuestionarlo, sin tratar de probar lo que él dice, es a Dios. Si Dios dice algo, es verdad, aunque yo no lo pueda demostrar. Esta es la palabra de Dios. Esta palabra es verdad, porque salió de la boca de Dios, salió del pensamiento de Dios. Miles de cosas que proceden de la palabra son verificables. Hay otras que decimos, yo las creo por fe. Yo las creo por fe. Si Dios lo dijo, es verdad. Ya van a ver a medida que vayamos estudiando. Y es importante. Ahora, yo quiero pedirles algo a ustedes. A medida que vayamos estudiando, usted vaya tomando notas, vaya asimilando, guardando en su mente. Y más todavía, aplicándolo a su vida. Porque el propósito de la revelación es que conozcamos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, dice la palabra, que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. La verdad nos transforma. El error que se ha cometido en la iglesia, en el aspecto teológico, es que la fe se ha vuelto una filosofía. La fe es teórica. Se discuten los argumentos, muchos argumentos. Y hay teólogos que tienen una habilidad, son eruditos, conocedores, y sus conceptos y la manera que los expresan es impresionante. Pero si esos conceptos no se viven, si la verdad no tiene cabida en nosotros, si la verdad no nos transforma a la semejanza de aquel que es la verdad, entonces, como dice el apóstol acerca del amor, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso, yo no estoy aquí, mi propósito no es doctrinal, mi propósito es devocional. Tengo un deber para con Dios y eso es lo que me mueve a exponer estos mensajes. Yo oro al Señor, que esta palabra penetre, no solamente en esta ocasión, sino cada vez que añadamos un aspecto o un tópico de este gran tema acerca de la verdad. Comencé donde debo comenzar.
en la fuente de la verdad, que es Dios. Continuemos. Esta palabra, el Dios de verdad, de esa palabra, que ya hemos dicho que es lo genuino, lo certero, lo leal, lo seguro, lo estable, lo verificable, ese es Dios. Como dice Moisés, el Dios de verdad. De ahí viene la palabra muy conocida y muy usada por los cristianos. De la palabra emuná viene la palabra emun y viene la palabra amán, y de amán viene amén. Amén. ¿Qué significa? Así es. Así es. Eso es verdad. Amán, amén, significa fidelidad. Como adverbio, verdaderamente. Cuando dice amén, verdaderamente. Eso es así. Eso es verdad. Amén. A veces, entre los cristianos, decir amén es una muletilla, es una repetición vana. Sí, amén, amén. Hasta los inconversos a veces dicen amén. Pero esa palabra viene de amán, viene de la palabra verdad, emuná. Y eso es Dios, la esencia misma. Piensen en estas palabras: firmeza, fidelidad, lealtad, lo estable, lo confiable, lo certero, lo que siempre es, lo que siempre ha sido. Eso es Dios. Esa es la persona de nuestro Dios. Otra cosa que dice aquí Moisés, definiendo a Dios y a su persona, dice, bueno, lo segundo que quiero estudiar es, el versículo 4, última parte, dice, Dios de verdad, ninguna iniquidad en él. Esta frase que añade Moisés, ninguna iniquidad en él, es para completar el concepto, la enseñanza, lo que quiere decir acerca de Dios. Es suficiente que diga el Dios de verdad por la definición de la palabra emuná, amun, amén, amán. Es suficiente. Pero él dice, en él no hay iniquidad. Iniquidad, la palabra iniquidad es todo lo que es malo. O sea, lo impío, lo que es impío, lo que es injusto. De hecho, así se usa la palabra en hebreo. Iniquidad, injustamente, injusticia, maldad, lo malo. Porque iniquidad es lo contrario a equidad. ¿Y qué es equidad? Equidad es justicia. Iniquidad es injusticia. En la verdad no hay injusticia. Y aquí me detengo porque una vez prediqué una serie de mensajes acerca de la justicia y me detuve en este versículo. Pero ahora estoy hablando de la verdad. En la verdad no hay injusticia. Por eso la justicia y la verdad siempre caminan juntas. De hecho, es un derivado. Tienen una relación como el fondo y la forma, que no se pueden separar. La verdad es justicia. La justicia es verdad. Cuando estudiamos acerca de la justicia por toda la Biblia, vamos a ver que el Dios justo es Jehová y que justicia es el pensamiento de Dios. Justicia es todo lo que Dios es y todo lo que Dios decide. Yo puse el ejemplo una vez de Juan el Bautista, cuando rehusó bautizar a Jesús. Y Jesús le dijo, déjalo así, Juan, porque así conviene que se cumpla toda justicia. No estaba escrito en la ley que Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesús, pero era una decisión de Dios. Y si es una decisión de Dios, aunque no esté escrita,
ya es justicia. Todo lo que sale procede de Dios es justo. Otra vez digo, justicia no es un concepto de diccionario, justicia es una persona. Lo que determina que algo sea justo no es un análisis humano, no es un concepto humano, una idea humana, un criterio humano. Hay algo que me puede parecer a mí injusto, pero si lo decide Dios, ya es justo. Hay decisiones de Dios, en el Antiguo Testamento especialmente, que usted la analiza con su idea humana, su concepto humano de justicia, y usted dice, esto no puede ser. Dios dice, maten mujeres, niños, mamantes, animales y todo. Te dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué Dios es este? De hecho, así se juzga a Dios por los historiadores y los hombres cuando leen la Biblia. Se burlan, ven a Dios como un ser iracundo, un juez implacable. Pero la Biblia enseña, justos y verdaderos son tus caminos y tus juicios, Rey de los santos. En Dios no hay injusticia. En Dios no hay iniquidad. Si Dios decide algo, es justo. Y no tanto es justo porque Él es soberano y Él tiene la última palabra y todo lo que Él diga está bien porque Él es la autoridad y nos sometemos a la autoridad. No, 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 no. No es solamente por eso. No solamente por eso. Dios tiene el derecho a mantener la justicia, la santidad y la verdad en su reino. Dios tiene todo el derecho a destruir, exterminar, por amor a su creación y a su reino, todo lo que sea inicuo. Cuando Dios destruye, ya sea por un castigo, una plaga, y vemos cosas que no nos gusta ver, que parecen injustas. A veces la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es ese que hace esto, hace aquello? Los mismos judíos que conocen a Dios y que Dios fue muy severo con ellos, porque Dios al que ama castiga, al que ama disciplina, porque es un hijo, porque como dije en el mensaje anterior, Dios trata con sus hijos. El holocausto, por ejemplo, ese episodio tan cruel, tan inhumano en la historia, en la historia moderna, donde los nazis mataron aproximadamente 6 millones de judíos. Todavía los judíos dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Pues Dios estaba en el trono. Porque Dios ama a Israel y nada pasa en Israel que no lo haga o lo permita Dios. Si Dios permitió que 6 millones de judíos murieran, aunque le dolió en su corazón, porque Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, según dice Lamentaciones. Si Dios lo permitió, entonces estaba en el propósito de Dios, posiblemente un castigo. Un castigo porque los judíos dijeron a Pilato, cuando Pilato presentó a Jesús, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, y que esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se condenaron en el juicio de Jesús. Esa sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Dios me reveló que Jesús duró 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde la hora tercera del día hasta la hora novena. 6 horas, 6 millones de judíos. Es triste, si me escucha un judío, me declara yo no sé qué. Pero yo estoy hablando de acuerdo a la soberanía de Dios. Moisés, los salmistas, los profetas, cuando hablan de Dios, dicen, nos destruiste, nos acabaste, nos entregaste en manos de los enemigos.
en el sitio de Jerusalén que las mujeres se comían a sus propios hijos, violaban a las mujeres, a los niños, abusaban de los ancianos. Terrible. Dios advirtió esos castigos a través de Jeremías y de los demás profetas. No hicieron caso. Vino el juicio. Esa severidad de Dios puede ser interpretada como injusticia, pero si lo hizo Dios, ya es justo. Escúchame, Dios es el juez supremo. Dios es el que juzga, pero nadie tiene el derecho a juzgar a Dios. David en el Salmo 51, cuando confiesa su pecado de adulterio y de homicidio porque mató al marido de esta mujer, él le dice a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio. Más adelante, en otro tema, voy a hablar de eso. Juan dice que el que no le cree a Dios lo hace mentiroso. El que no acepta que pecó, está diciendo que es inocente. Y se está diciendo que es inocente, dice Juan, que el que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice que todos somos pecadores. Cuando usted sufre algo, un trato de Dios, y usted piensa que Dios está siendo injusto con usted, usted está juzgando a Dios. Como Israel nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto. Eso es atribuirle despropósito a Dios. Eso es juzgar a Dios. ¿Quién es el hombre pecador para juzgar al santo de los santos? El Dios en quien no hay iniquidad, no hay injusticia, no hay maldad. Justos y verdaderos son tus juicios, Rey de los santos. Pero el propósito de Dios con este mensaje no es tanto destacar su persona como Moisés hace aquí. Dice, Moisés hace un llamado a engrandecer a Dios, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios de verdad. Amén. Yo engrandezco a Dios, le estoy destacando, estoy hablando de esa virtud gloriosa de que Dios es justo, en Él no hay injusticia. Pero Dios quiere que a medida que estamos glorificando a su nombre por la perfección de sus atributos, simultáneamente, mis amados, apliquemos esa palabra a nuestras vidas. La mayoría de los cristianos seguimos la verdad simplemente como una instrucción. Seguimos la verdad como una doctrina. Por eso la verdad llega a ser vana para nosotros. Y el Señor, por eso, cuando juzgó a Israel, dijo: este pueblo de labios me honra, sus corazones están lejos de mí. Podemos vivir las letras de la verdad y están muy distanciados de la verdad. Podemos invocar el nombre de Dios, podemos ser celosos religiosamente, podemos cumplir los mandamientos de Dios y estar lejos de Dios. Así como le estoy diciendo. Eso está revelado por toda la Escritura. El Dios de verdad que vamos a estudiar, que el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. El Espíritu que hemos recibido es el Espíritu de verdad. El Cristo que nos salvó es el Cristo de la verdad. El Dios que se nos reveló es el Dios de la verdad. Y el Dios de la verdad no se revela simplemente para que tú tengas un buen concepto de Él o tú lo conozcas informativamente. No, es para que la verdad te transforme a su semejanza. Ese es el propósito de Dios. Y ese es el propósito de estos mensajes. Ya van a ver a medida que vayamos avanzando lo que Dios quiere enseñar. Y Dios me ha dicho: enséñale eso a mi pueblo.
Les digo muchas veces, amados, lo que Dios me ha revelado. Para entender el reino hay que tener revelación, el reino de Dios. Para vivir hay que tener corazón. Para conocer a Dios hay que tener revelación. Para vivir a Dios hay que tener corazón. No quiero adelantarme, porque quiero ir aplicando la palabra no solamente hoy, sino a medida que vayamos estudiando. Y yo pido a Dios, amados, que la palabra sea verdad en nosotros. Que no solamente amemos a Dios y respetemos a Dios, sino que nuestra admiración de Dios sea tan grande que amemos ser como Él. Como el niño que respeta y ama tanto a su padre que trata de imitarlo en todo. Porque no estoy estudiando esto para llenar tu cabeza de conocimiento acerca de Dios, sino que simultáneamente que tú estás aprendiendo cómo es Dios, nazca en ti el profundo deseo de decir, yo quiero ser como tú. Y Dios te responde, yo te di una naturaleza que es la misma mía. Vive en el Espíritu y tú me vas a vivir a mí, te dice Dios. Ese Dios de verdad, que es fiel, que es leal, que es firme, que es confiable, que es certero, en Él no hay injusticia, en Él no hay iniquidad. El día que te venga un pensamiento a ti de juicio a Dios, invoca el nombre de Dios y dice, Señor, sálvame, líbrame de ese pensamiento. Lejos esté de mí que siendo yo un hombre pecador o una mujer pecadora, yo juzgue al santo de los santos. Los piadosos en el pasado, cuando pensaban en Dios, como decía Habacuc, tus ojos son tan santos que no pueden ver el mal, no deben ver el mal. Los piadosos, cuando saben quién es Dios, cuando oyen acerca de Dios, como estamos hablando de los atributos de Dios, caen a sus pies, como cayeron todos aquellos que tuvieron una manifestación de la gloria de Dios, que cayeron como muertos a los pies. No tanto por el impacto de la manifestación de la gloria, sino por la santidad misma de Dios. La palabra filosofía, etimológicamente, filos es amor y sofía es sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Es el concepto griego de filosofía. Pero yo voy a inventar una palabra, agapesofía, porque filos es el amor filial, el amor de amigos, de hermanos. Pero ágape es el amor de Dios. Debiera ser ágape Sofía. O sea, amar la sabiduría como es Dios, el Dios el solo sabio Dios, el solo justo Dios, el solo verdadero Dios, el solo confiable Dios, el solo certero Dios. Seguimos. Otra cosa que dice ahí el siervo de Dios es que Dios es recto. Dice aquí, Él es roca,
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es, en él no hay iniquidad. Dice que es justo. Dios es justo. Esa palabra justo ahí, esa es la palabra hebrea justo, significa que es derecho, que es recto. Esa palabra significa que moralmente es recto. No hay en él nada torcido, todo es derecho. Él hace justicia. Eso es un complemento de la verdad, es ser justo. También dice que Dios es recto. Dice ahí, termina diciendo, es justo y es recto. Justo y recto. Fíjense, todos estos adjetivos parecen sinónimos y no dejan de serlos, pero hay diferencias. Fueron los recursos de la inspiración de Moisés para definir a Dios, describir a Dios. Dios es recto. La palabra hebrea yashar significa estar derecho, lo mismo que justo, estar derecho. Se traduce también ser íntegro. Se traduce rectamente, rectitud. Se complementan las palabras. Pero también dice ahí que en él no hay corrupción. Así termina esa parte ahí. Dice el 5, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. O sea, está hablando de Israel, de nosotros. La mancha es nuestra. En él no hay corrupción. Esa palabra corrupción en hebreo significa decaer, arruinar, lo que está dañado, lo que está depravado, lo que es depravado. En Dios no hay depravación, no hay inmoralidad, no hay nada que esté torcido, no hay nada que esté arruinado, nada sucio, nada indebido. Como dice que el amor no hace nada indebido, la verdad no hace nada indebida, nada que sea indebido, quise decir. Así es nuestro Dios. Entonces, lo primero que hemos estudiado es acerca del Dios de verdad. Ese Dios de verdad, ya hemos definido lo que es la verdad, es recto, es justo, en él no hay corrupción, en él no hay iniquidad. Quiere decir que es justo, es santo, es puro, es recto en todo lo que hace. Ahora, voy a volver, porque no tengo un orden, porque mi tema es el Dios de verdad hoy, y estoy diciendo, lo primero que estoy enseñando es que por esencia, por naturaleza, Él es la verdad, Él es verdad. Ahora, lo primero que dice aquí es que todos sus caminos son verdad. Su naturaleza es verdad, por eso todo lo que procede de Dios es verdad. Por ejemplo, ahí dice, en el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Cuya obra es perfecta. Esa palabra perfecta es la palabra hebrea tamín, que significa entero. Entero. Como sustantivo se traduce integridad. Lo íntegro significa lo entero, lo cabal, lo completo. Así es la verdad. La verdad es íntegra, como hemos estudiado. O sea, se traduce también sin defecto, entero, integridad, íntegro.
perfecto, recto, sin tacha. Toda obra de Dios es sin tacha. No hay corrupción, no hay nada torcido, no hay nada arruinado, no hay nada descompuesto, no hay nada que sea reprochable, no hay nada indebido. Toda obra de Dios es íntegra, está entera. En la verdad de Dios no hay mancha, no hay arruga. En la verdad de Dios no hay nada torcido, todo es entero, todo es completo, toda obra suya es perfecta. Eso define también lo que es la verdad en Dios. Quiere decir que todas sus obras son perfectas. Todas las obras de Dios son verdad. En todas las obras de Dios hay verdad. Todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios hace es verdad. Dios no hace nada que no sea verdad, que no se fundamente en la verdad, que no tenga como esencia la verdad, que no tenga como objetivo la verdad, que no tenga como propósito la verdad. Toda obra de Dios es verdad, conduce a la verdad, en esencia es verdad. Ahora piensen, las obras de Dios son innumerables en la creación física, más en el aspecto espiritual, que es donde Dios se mueve en esa dimensión, porque Dios es espíritu. Toda obra de Dios es perfecta. A mí me produce paz, a mí me inspira saber que toda conducta de Dios, toda actuación de Dios es perfecto, es íntegro, es verdadero, es genuino, no hay nada torcido en las obras de Dios. Las obras de Dios son perfectas, por eso son dignas de ser recordadas, dignas de ser amadas, dignas de ser proclamadas. Dios es digno de alabanza porque todas sus obras son maravillosas, son perfectas. Pero estamos hablando de la verdad. Si son perfectas, son verdaderas. Porque solamente el Dios perfecto crea cosas perfectas. Todas sus obras son perfectas. No hay nada que Dios haga que no sea perfecto. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son perfectos, sus ideas son perfectas. Por ejemplo, Él no solamente habla de las obras acá, Él habla también de los caminos. Dice el versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Ahora bien, hemos hablado de su persona como la verdad, que significa su carácter, su esencia, su manera de pensar, su manera de ser. Ahora, lo que procede de él, en ese caso, las obras son perfectas. Y los caminos, en los caminos de Dios hay rectitud. La palabra camino en hebreo, mis amados, nos habla de curso de vida o modo de acción. Eso es camino. Curso de vida o modo de acción. Así se traduce esa palabra, derek, en hebreo. Modo de acción. Se traduce también conducta, rastro, vereda. Pero estas dos cosas definen la palabra. Curso de acción. La manera que nos comportamos, la manera que nos conducimos, nuestra conducta. Esa palabra implica también propósito, porque todos los caminos de Dios conducen a un fin, a un propósito. Pero cuando la Biblia habla de caminos, habla de la acción de Dios, el curso de acción, o sea, la conducta de Dios. Vamos a decir que todos los caminos de Dios o toda conducta de Dios
o en toda conducta de Dios hay rectitud. ¿Y qué significa esa rectitud? Que todo es íntegro, que no hay nada que esté torcido, que todo es confiable, estable, recto, justo, verdadero, santo. Así son todas sus obras perfectas. Así son todos sus caminos perfectos. Ese es el Dios de verdad que estamos, mis amados, estudiando. Es muy importante eso, que lo entendamos. Usted dice, bueno, pastor, yo sé eso, yo sé que Dios es justo, que Dios es bueno. Bueno, pero lo estamos estudiando. ¿Y por qué lo estamos estudiando? De acuerdo a la revelación bíblica. Ya repito, porque Dios quiere que seamos transformados viendo la gloria de Dios a través de la revelación de la palabra. Porque el fin del Padre es que seamos como el Hijo. Ese es el propósito. Dice Romanos capítulo 8 que a los que Dios conoció, a estos mismos predestinó, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, para que lleve la imagen del Hijo. El Dios de verdad envió a Jesús, que es la verdad, y a través de la palabra de verdad, por el Espíritu de verdad, nos hizo nacer a la verdad. Porque el hombre nuevo fue creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Tú y yo somos el fruto de la verdad. Fuimos engendrados no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Si yo estuviera filosofando y mi fin fuera reclutarte para una doctrina o una filosofía, yo trataría de persuadirte, de convencerte, de arrastrarte a una escuela filosófica o teológica para que tú seas un seguidor mío. Pero ese no es el fin de un profeta ni de un maestro de la palabra de Dios. Nuestro fin es llevarte a Dios, porque el profeta verdadero es aquel que lleva a la gente a Dios. No es tanto el que dice el futuro y se cumple, sino aquel que lleva a la gente a Dios. Te estoy llevando a Dios. Dios, mis amados, necesita hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, que vivan en el hombre nuevo, vivan la verdad y puedan representar a Dios dignamente en este tiempo, en medio de las tinieblas, sean luz, en medio de lo torcido, anden en la rectitud de Dios, en medio de las tantas mentiras, vivan en verdad, sean maestros de la verdad, sean un testimonio de la verdad, representen a Dios en verdad, no se dejen arrastrar por la mentira, no se dejen persuadir por la mentira y los mentirosos, sino que ellos puedan manifestar a la luz de Dios, hacer notorio lo que es Dios. Como dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras obras y viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ese es el propósito de Dios con esta enseñanza. Más adelante voy a ser más específico de qué fue lo que Dios me reveló. Dios quiere que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Nuestra cabeza, que es Cristo, es el Cristo de la verdad, esencia misma de Dios, que nos dio su naturaleza para que vivamos en la verdad. Continuemos estudiando, mis amados. Ahora, miren esto aplicando la palabra. Esta palabra que dice que toda obra de Dios es perfecta, que esa es la palabra hebrea perfecto es tamín, que significa entero, ya dije que integridad. Esa palabra viene de una palabra tamán, que significa lo que es completo, lo que es íntegro, lo que es perfecto. De ahí viene la palabra tumín, que era una de las piedras que tenía en el pectoral, en los hombros, el sumo sacerdote, con el cual se consultaba la voluntad de Dios, el urín y el tumín. Ese tumín era un emblema de la verdad completa. Tumín viene de tamín,
de perfecto, de recto, de íntegro. La piedra, tumín, significa, es un emblema de la verdad perfecta. Por eso Dios le puso a sumo sacerdote, cuando consultaban a Dios, el urín y el tumín. Estas dos piedras representaban a Dios. Se le preguntaba a Dios si algo era verdad y si algo no era verdad. Entonces, así consultaba Israel lo que era la verdad. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el urín y el tumín, que él es que nos conduce a toda verdad. El Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, andamos en la verdad, porque el Espíritu es el que nos conduce a la verdad. El Espíritu de verdad nos lleva a la verdad, nos convence de justicia y de verdad. Y usa la palabra para convencernos, persuadirnos, perfeccionarnos, santificarnos. Ese es el propósito de la verdad. Ahora, miren ustedes, puedo decir muchas cosas. Ya dije que la persona de Dios, su naturaleza, es verdad. Que sus obras son verdaderas, o es verdad, son perfectas. Sus caminos, que es su conducta, también hay rectitud, hay verdad. Entonces, también su palabra es verdad. Jesús oró en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad, dice el salmista. La suma de tu palabra es la verdad. En el Salmo 19, cuando habla de los juicios, los testimonios, los preceptos, los mandamientos, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el corazón, convierte el corazón. Y dice que todos sus juicios son verdad. Sus juicios son verdad. Su ley es la verdad. Tu justicia, justicia eterna, y tu ley es la verdad. La ley es la palabra de Dios. Los juicios es la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios. Tal el pensamiento del hombre, así el hombre. Es el hombre. Tal es el pensamiento de Dios. Así es Dios. Dios ha plasmado su naturaleza, su pensamiento, sus obras, sus caminos en la palabra. Y en nosotros también. Entonces, amados, Él es en sí mismo verdad. Su palabra es verdad. Sus caminos son verdad. Sus obras son perfectas. Son íntegras. Son verdad. Ahora, yo quiero llegar a un pensamiento. En el Salmo 25:10 dice el salmista, todas las sendas de Jehová, todas son misericordia y verdad. Todas las sendas. Toda acción de Dios, toda conducta de Dios, todo pensamiento de Dios, toda carrera de Dios, toda ruta de Dios, todo propósito de Dios, todo fin de Dios es verdad. Lleva a la verdad, conduce a la verdad. Está basada en la verdad, se fundamenta en la verdad y está motivada o motivado por la verdad. Ahora, hay un texto acá que es muy conocido, que quiero que ustedes vean. En el Salmo 51:6, Salmo 51:6, el salmista dice lo siguiente, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Este es un texto muy revelador. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y miren ustedes, amados, esa palabra en lo íntimo, en hebreo, esa palabra tukha, que significa los riñones. Porque para los hebreos, muchas veces la palabra corazón que se traduce en el Antiguo Testamento son los riñones, porque se creía antiguamente que se sentía con los riñones. Ese era lo más profundo del ser, los riñones. Entonces,
Esta palabra, tukha, los riñones, habla de algo que está encubierto, como algo que está encubierto. Por eso se traduce lo íntimo, algo que está encubierto. Eh, o sea, los pensamientos más íntimos. Se traduce también entrañas, entrañas, los pensamientos más íntimos, lo que está oculto. En otras palabras, aún las cosas no reveladas de Dios, del pensamiento de la persona de Dios, es verdad. Dios ama la verdad de una manera tan profunda que es inexplicable. Ese pensamiento posiblemente sea el más revelador para mí, para poder comunicarte a ti. Dios en naturaleza es verdad, en pensamiento es verdad, en obra es verdad, en los caminos es verdad, en toda senda suya es, todo es verdad. Pero Dios no solamente es verdad, Dios ama la verdad. Y la ama no superficialmente, en lo oculto de su corazón, en lo más profundo de su ser. Dios ama la verdad. Para los íntegros, para los devotos, para los que admiran a Dios y quieren ser como Él, que ya lo somos en Cristo y lo somos en el hombre nuevo, pero cuando decimos que queremos ser como Él, significa que queremos crecer en el proceso de la santificación de tal manera que cada día queremos parecernos más a Él. Que contemplando cada día la gloria de Dios a través de la relación con Dios, de la presencia visible y manifiesta de Dios en nuestras vidas, a través de la relación con la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando tenemos relación con nuestro Dios en la intimidad a través de la oración y la meditación, de esa manera que nos relacionamos con Dios, que son tantas maneras, vamos asimilando lo que es de Dios, vamos creciendo en la verdad de Dios. Entonces, llegamos a amar tanto a Dios y a respetar tanto a Dios. Óyelo bien, que llegamos a temerle. ¿Sabes lo que es temerle? No es tenerle miedo. Temerle es un respeto reverente. Respeto reverente. La Biblia dice que a través del temor de Dios los hombres se apartan del mal. La Biblia define el temor a Dios como amar el bien y aborrecer el mal. Dios ama tanto la verdad que no solamente la ama exteriormente, sino en lo más profundo de su corazón. Dios ama la verdad. ¿Sabes qué? De corazón te lo digo, hermano de mi alma. Así quiero yo amar a Dios. Así quiero yo amar la verdad. En mis entrañas, en mis riñones, en lo más íntimo. Quiero que eso sea tan verdad en mí, valga la redundancia, que la verdad sea tan verdad en mí, que yo no solamente la quiera vivir, sino que yo la ame como la ama Dios. Y vamos a trabajar con este texto en los otros mensajes. Te voy a citar este texto hasta el cansancio, porque revela el sentir del corazón de Dios. Dios ama la verdad en sus entrañas. Dios ama la verdad en su intimidad, en lo más profundo de su ser. Y Dios es espíritu. ¿Qué es lo más profundo de su ser? No lo sabemos, pero allá ama Dios la verdad. Y tú y yo debiéramos llamar a la verdad de esa misma manera. Entonces, esto me lleva a mí a temer a Dios. Significa que yo, ¿qué es lo contrario a la verdad? Pues la mentira. La mentira es lo contrario a la verdad.
Por eso la Biblia dice, cuando la Biblia habla de Dios, dice, por ejemplo, en Números 23:19, dice Moisés, no lo dice Moisés, lo dijo Balaán, profetizando, dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Y como no miente, tampoco se arrepiente. Porque el que vuelve atrás y se arrepiente, aquí está hablando de arrepentirse de lo que dice. Dijimos que la palabra verdad significa firmeza. Emuná, firmeza, lo estable, lo que no cambia. Entonces, Dios no se arrepiente en el sentido de decir una cosa hoy y otra mañana. Si Él lo dijo, así va a ser. Y lo está diciendo Balaán, cuyo camino era tratar de convencer a Dios haciendo sacrificios, a ver si Dios se retractaba y en vez de bendecir a Israel lo maldijera. Y él mismo tuvo que decir, Dios le hizo decir, yo no puedo cambiar lo que dije. Israel está bendito por pacto. Yo no puedo ahora maldecir a Israel a través de ti para que tú te ganes una recompensa. Jamás voy a hacer eso. Yo bendije a Israel. Yo no me mudo, yo no cambio. Mis amados, Dios no cambia. Dios no te salvó hoy para condenarte mañana. Ese no es Dios. Si Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, ahora no se va a arrepentir y te va a mandar al infierno. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que a los que eligió, a estos también, a estos mismos predestinó. Y a esos mismos que Él predestinó, a esos mismos Él llamó. Y a los mismos que Él llamó, Él también los justificó. Y a los mismos que justificó, también los santificó. Y a los mismos que santificó, también los glorificó. Y habla de la glorificación en el presente cuando está todavía en el futuro. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué seguridad tenemos que vamos a llegar al cielo? ¿Que soy fiel? ¿Que voy a perseverar? No. Es que Dios, que no puede mentir, dio mandamiento para salvarte, dice la Biblia. Así como no podía maldecir a Israel, porque Dios le dijo a Abraham, bendite tu simiente, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yo no me retracto, en mí no hay sombra de variedad. Yo lo dije y no lo haré, lo prometí y no lo cumpliré jamás. Si Dios te prometió algo, te lo va a cumplir. Óyelo bien, mujer de Dios. Si Dios te dijo que te va a salvar tu casa, te la salvará. No importa que tu casa te vuelta a una ruina. En este momento tienes que perseverar, tienes que creerle a Dios, tienes que aferrarte a Dios. Los que esperan en Él no serán avergonzados. ¿Por qué no serán avergonzados? Porque Él no va a abandonar lo que salió de su boca. Él no puede mentir. Su palabra en su palabra no hay variantes. Su palabra es la misma. Él no se arrepiente de lo que te prometió. Cuando Él te eligió, no te eligió porque tú eras bueno. Él sabía que tú eras malo. Él sabía que tú y yo somos dados al mal. Fuiste salvo por gracia, por misericordia. Él comenzó una obra eligiéndote en la eternidad y la va a completar el día de Cristo. El que comenzó la obra eligiéndote, la va a terminar glorificándote. Él no puede mentir. Fue lo que el profeta Samuel le dijo en primera vez Samuel 15:29, le dijo a Samuel, le dijo a Saúl cuando desobedeció. En primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El que es la gloria de Israel no te va a mentir, mi hermano. No se va a arrepentir de lo que te prometió. Si Dios te lo prometió, tarde o temprano, lo va a cumplir. Quizás te vas a morir antes que lo veas. Si es una promesa para tus hijos o para tus nietos o para la posteridad. Pero tarde o temprano se va a cumplir. Porque Dios no miente. El Dios de verdad
no miente, ni puede mentir. La verdad no puede mentir. La verdad no puede mentir. En este lío que hay con la política hoy, en este contexto, Dios me dio un pensamiento esta semana. Un pensamiento para los cristianos fanáticos, políticos, que se dejan arrastrar por los políticos. Dios me dijo lo siguiente. La verdad no se defiende con la mentira. La mentira no se defiende con la verdad. La verdad no necesita ser defendida. La mentira es indefendible. Así me dijo Dios. Díganme si ese pensamiento no viene de Dios. Y me vino así inmediatamente. Para aquellos que siguen a los políticos ciegamente, que los políticos los engañan, los políticos los arrastran a la mentira, los políticos producen caos, anarquía, dividen, engañan, dicen cosas que no son y lo seguimos ciegamente, lo vemos como Mesías. Si le creyéramos a Dios, como le creemos a los políticos, estuviéramos ya en el cielo. Y yo digo, Dios mío, cuánta insensatez. Es posible que la iglesia se esté identificando con la mentira y que el mundo nos vea identificados siguiendo a mentirosos. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo nos van a juzgar? Yo quiero que me juzguen porque sigo a Cristo. Si me rechazan, que sea por Cristo, por la verdad. Pero que me estén rechazando porque yo estoy siguiendo a un mentiroso o estoy siguiendo a la mentira. Por favor, mis amados, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? Tenemos 20 siglos la iglesia creyendo en los reyes de la tierra, en los príncipes, la iglesia dejándose influenciar, la iglesia sirviendo a intereses turbios, la iglesia viendo que se está ganando la enemistad del mundo. Antes el mundo nos odiaba por la fe, ahora nos odia por la hipocresía, ahora nos odia porque estamos siguiendo cosas locas. Nosotros nunca nos deben identificar ni con política ni con políticos. Siempre nos deben identificar con Cristo, con su reino, con la verdad. Nosotros oramos por los políticos. Nosotros servimos a los políticos y a la comunidad. Oramos por el bienestar de las naciones. Pero nunca que nos identifiquen con ninguna bandera política, para que no manchemos el nombre de la verdad, para que no manchemos el nombre del Señor. Óyelo bien, el pensamiento de Dios que me vino así. No se puede defender la verdad con mentira, ni la mentira se defiende con la verdad. La verdad no necesita ser defendida. La mentira es indefendible. Palabra de Dios, porque me vino volando el pensamiento. Por eso creo que es de Dios. Amados, como pastor y como profeta, soy muy preocupado. No solamente por ustedes, por la iglesia en el mundo. Digo, Dios mío, ¿cuándo vamos a abrir los ojos? Desde que Constantino dice que se convirtió, los reyes de la tierra nos están engañando. Europa no quiere saber de Dios por lo mismo, porque las iglesias se declararon iglesias nacionales. Hay una iglesia nacional en Inglaterra. ¿Saben ustedes quién es la reina, la que dirige la iglesia en Inglaterra? La reina de Inglaterra. Hay una iglesia oficial en Inglaterra. Hay una en Alemania. Hay otra en España y en los países nuestros, mis amados. Por eso los hombres no quieren saber de nosotros. Yo quiero que el día que me odien por causa de Cristo. No me odien porque estoy siguiendo un mentiroso o una causa mentirosa. La verdad es demasiado pura para que la ensuciemos con las mentiras de los políticos. Por favor, por el amor de Dios. Te estoy hablando del puro, del santo, del recto, de la bendita palabra. Una fuente contaminada no puede dar aguas limpias. Óyelo bien, lo dice la palabra. Una fuente contaminada no puede dar nada limpio. Los políticos se burlan de nosotros después escondidamente, porque somos tontos que los seguimos. Nosotros somos los profetas de Dios. Si Natán no hubiera sido un hombre de Dios y hubiera sido más amigo de David que hombre de Dios, no le hubiera dicho: tú eres ese hombre día que pecó.
Daniel no lo hubiera dicho al rey de Babilonia. A Belsasar no lo hubiera dicho. Ahórrate el premio que tú piensas darme porque yo te descifré esas palabras. Ahórrate. Tú dijiste que me iba a ser el tercero en el reino. Quédate con tus regalos, tus obsequios, porque tú prostituiste los vasos sagrados de Dios, se lo diste a prostitutas. Y yo no quiero un regalo de un hombre torcido que ha profanado los vasos sagrados de Dios. Se le dijo a un rey, no quiero tu recompensa. Belsasar le dijo, yo te voy a hacer el tercero en el reino, no quiero nada de ti. ¿Sabe por qué se lo pudo decir? Porque no estaba comprometido con ningún rey de la tierra. Así el día que lo tenemos que exhortar y amonestar, no tenemos que pedir perdón. Cuando Acab andaba detrás de Elías para matarlo, Elías se le presentó y él le dijo, he aquí el que turba a Israel. Y él dijo, no, tú turbas a Israel. Tú turbas a Israel. Los políticos viven turbando a los pueblos. Tú turbas a Israel. Le dijo Elías al profeta. Y le dijo, yo te voy a dar una orden a ti. Reúneme a Israel en el Monte Carmelo. Él le ordenó al rey porque tenía más autoridad que él. Tú me andas buscando para matarte. Yo tengo una palabra de Dios para ti. Reúneme a Israel en el Monte Carmelo y se va a saber quién es Dios en esta nación. Eso es un profeta de Dios. Usted no puede estar comprometido con nadie. Para el día que usted tenga que reprender, exhortar en el nombre de Dios, no venda su alma bajo precio, ni reciba cohecho. Ojalá que me puedan entender. No es celo de Dios, es palabra de Dios. Es un testimonio de la historia, mis amados. Nuestro reino no es de aquí, es del cielo. Amamos a las autoridades, respetamos a las autoridades, nos sometemos a las autoridades, oramos por las autoridades, servimos a la comunidad por medio de las autoridades, pero jamás nos comprometemos. Nuestro partido es el reino de Dios y es Cristo Jesús. No nos dividamos, ni dividamos al pueblo, mis amados. Oremos por la unidad de esta nación. Oremos para que la cordura, la sabiduría, el orden prevalezca. Que no haya ruinas en esta nación. Que prevalezca lo que es derecho, lo que es verdad. Que la verdad, mis amados, brote, surja. Porque nuestro Dios no puede mentir. Pablo dice que el Dios que no puede mentir, Tito 1:2, fue el Dios que nos prometió vida eterna. Dios no miente ni puede mentir, porque es el Dios de la verdad. Y yo quiero ser como Él. Yo no quiero tener ninguna relación con mentira. La Biblia dice que todo hombre es mentiroso, así que yo lo soy. Si la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, yo soy mentiroso. Pero yo tengo un hombre nuevo dentro de mí que no es mentiroso. Yo tengo al Espíritu Santo que no es mentiroso. Y yo quiero vivir sin practicar la mentira. Yo quiero amar la verdad. Y quiero comenzar a amar la verdad en la tierra, aborreciendo todo lo que es mentira, como la política. No demos el corazón, amados. Dios, y te lo digo proféticamente, Dios está preocupado por la iglesia en esta nación. Está preocupada por los pastores en esta nación. Nos hemos vendido, nos hemos identificado tanto que ya la insignia es tal partido. Eso es un peligro para el reino de Dios, mis amados. Un peligro para el reino de Dios. Se lo digo de corazón, un peligro. Mientras viva, lo voy a decir, es un peligro. No solamente se lo digo a la iglesia de Estados Unidos, se lo digo a la iglesia de las naciones. Cuidado, dice Dios. Cuidado, dice Dios, con comprometer la insignia distintiva del reino de Dios. De ninguna manera. Es mejor no recibir un solo favor de un político para no tener que deberle nada a nadie. Solo a Cristo, solo al Señor.
Al Señor tu Dios servirás. A Él solamente honrarás. Él solamente debe ser el objeto de tu adoración. Amados, comencemos como Dios a vivir la verdad. Eliseo le dijo a Acab, si no fuera por el rey de Judá que está aquí, yo ni te viera la cara a ti. Ni te viera la cara a ti. Porque Dios solamente tiene pacto con los hombres de verdad y los que aman la verdad. Yo pensaba que yo no iba a aplicar la palabra, pero el Espíritu me hizo aplicar la palabra. Tengo carga y preocupación por la iglesia de Jesucristo de esta nación. Tengo carga, mucha carga. Yo no soy político, ni lo quiero ser. Aborrezco donde quiera que hay mentira. Yo y tú somos de la verdad. La verdad nos hizo libres. En Él no hay iniquidad. No debe haberla en ti. En Él, sus obras, sus caminos, sus pensamientos, su palabra, su propósito, todo es santo y justo. Todo es confiable, todo es estable. Así es Dios, así es su reino, así es su verdad. Así debe ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.